Bueno, hoy primero vamos a orar, después vamos a arrancar esta clase de crecimiento. Oramos a Dios. Señor Jesús, gracias por este tiempo donde podemos estar compartiendo esta enseñanza, Señor. Te pido que seas tú obrando en... Acá está lloviendo. Empezó a llover ahorita. Te pido, Señor, Sí, hola. que seas Sí. tú Amén. obrando en nuestra vida, dándonos entendimiento para poder comprender tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control de mi vida y que todo lo que hoy aprendamos sea de edificación y aún de consolación para nuestra vida. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver dos cosas importantes. Una de ellas, elementos de una iglesia sana, y luego vamos a ver funciones de una iglesia cuando está sana. Vamos a ver, ustedes allí en el PDF tienen mejor explicado esto, pero dice elementos de una iglesia sana. Yo voy a ir nombrando cada uno de esos elementos, vamos a ir viendo algunos versículos también y a su vez vamos a explicar. Lo voy a dar en forma de taller. El primer elemento es tener una visión clara, como dijimos la semana pasada. Hablar de ser visionario, ¿qué significa? Planificar en cuanto al diseño de Dios. Dice que debemos construir la iglesia sobre buena base, y esa base es Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 12 nos dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y sigue más abajo, dice: vivid como siervo de Dios. Amado, yo os ruego como a extranjero y a peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al consolidar vuestra buena obra. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, quiere decir que debemos aspirar a ser como Cristo. Cristo tuvo un ministerio corto, pero en ese poco tiempo Él supo hacer la buena voluntad del quien lo envió. Una iglesia debe enviar, pero también ser visionaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay visión, muchas veces la misión puede caer o quedar en el tiempo. Sabemos que debemos ir a predicar, sabemos que debemos ir a enseñar, a ganar, así como decía el pastor Simón, al pobre, al necesitado, al más indigente de la sociedad, y aún así los evangelios dicen con un verbo imperativo: id y haced discípulos a todas naciones. Entonces, ¿pero cómo? Ahí empieza la tarea de la iglesia. Si quiero ganar a 50 en un año, 50 hermanos nuevos, ¿cómo voy a hacer ese trabajo? La misión ya sabemos cuál es: ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuál es la visión que Dios realmente quiere que sembremos?
No seamos como aquella semilla que cayó en mala tierra. Dice que debemos predicar y que lo que prediquemos caiga en buena tierra, para que crezca, para que nazca, crezca y a la vez produzca buenos frutos. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Una característica de una iglesia que va en crecimiento es que tiene visión misionera. Pablo no se movió solo en los viajes que él hizo, sino que tuvo un equipo armado. ¿Qué quiere decir esto? De que necesitamos consolidar la misión y la visión que Dios nos ha dado. Y a veces decimos, parece que vamos en competencia. La iglesia mía no crece, pero la iglesia del otro pastor sí crece. Y ahí aparecen ciertos tipos de problemas. Una vez voy a comentar un testimonio. Una vez estaba en un lugar haciendo una campaña evangelística y en la esquina estaban haciendo otra campaña evangelística. ¿Y sabe cómo sentí yo? Sentimos que había competencia y la campaña duraba 2 días, en el cual al segundo día dije no, vamos a poner un parate acá, que terminen ellos y después vamos a hacer nosotros nuestra campaña. Porque si bien es un trabajo en equipo, el Evangelio dice que todos somos un cuerpo en Cristo y que cada uno de los miembros nos necesitamos y que la cabeza es Dios. Sin embargo, a veces parece que competimos a ver quién gana más y quién gana menos. Y eso es un grave error, porque no pensamos como siervos, sino que pensamos como competidores. Y sabemos que todos trabajamos en equipo. La iglesia de la hermana Josefina predica el mismo Dios, el mismo Jesús que predico acá. La iglesia del hermano Simón predica el mismo Dios, el mismo Jesús que se predica aquí. Pero hay a veces que hay diferentes visiones. Y no quiero entrar en un campo porque va a parecer medio que nos vamos de concepto. Pero dentro del evangelismo hay diferentes tipos de doctrina. ¿Por qué motivo? Porque esas doctrinas fueron creadas por el mismo hombre. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es inerrante, que no contiene errores. Y que no podemos decir, basarnos en una doctrina creada por un hombre. Pero no quiero hablar de eso para no crear confusión. El segundo elemento es tener liderazgo, saber dirigir, ser buenos administradores, ser buenos líderes. Efesios capítulo 4, 12, vamos a ver que nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y más abajo, el 11, dice de esta manera, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que no os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, Jesús tuvo pasión por las almas. Jesús, en su ministerio corto, pudo aún abrir una antesala en el cual, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos cómo crece la iglesia, cómo
empieza a esparcirse el Evangelio por diferentes lugares. Y hoy necesitamos ser buenos líderes. Si queremos ver crecimiento, una de las cosas es ser buenos líderes. Ser buenos líderes en cuanto a la administración, ser líderes en cuanto a muchas cosas. ¿Cómo voy a gobernar una congregación si ni siquiera a veces podemos gobernar nuestra propia vida? Y ayer estaba dando una clase justamente referente a esto. Decía que el cristiano debe involucrarse con el tema de política. ¿Por qué? A veces decimos, no, somos cristianos y no nos involucramos con la política. Y la verdad que cuando nos involucramos con la política, ahí podemos transformar la sociedad con valores y principios cristianos. Pero primero debemos comenzar gobernando nuestra propia vida. Ser de testimonio en el lugar a donde vamos. Dice que Bernabé era un hombre humilde. Fue un compañero de Pablo en sus viajes misioneros, que podemos encontrar allí sobre el libro de Hechos. Pero dice que cuando él supo que Pablo estaba más capacitado, se hace a un costado y dice, bueno Pablo, ya hasta aquí llegó mi función, a partir de ahora viajás vos. Y cuando uno tiene un buen liderazgo de servicio, de humildad, se ven los reflejos, se ven los frutos. Jesús fue un líder humilde que tuvo compasión por el pobre, por el necesitado, por la viuda. Y ese es un tema ético, la pobreza, que la Iglesia no puede dar mirada a torcer a esos temas. Y a veces decimos, no, la verdad que voy a poner un ropero comunitario en la congregación, pero solamente voy a ayudar a la gente que viene de afuera. Perdón, a la gente de adentro y no a la gente de afuera. ¿Y quién somos nosotros para obrar de esa manera? Si Jesús no miró a nadie de lejos. Estamos llamados a cambiar las condiciones sociales y a trabajar en favor de los pobres, de la viuda, del huérfano, del desamparado. Y hay a veces que se le resta más importancia a los ricos en las congregaciones que a los pobres. Y ser pobre no significa solamente tener un espíritu humilde, sino que significa carecer de recursos. Vamos al tercer punto, dice un cuerpo ministrante. Vamos a ver allí, en 1 de Corintios, capítulo 12, 7, en el cual eso significa que cuando hay una iglesia sana, está un equipo trabajando en ella. Es decir, una de las mejores maneras en la cual la iglesia puede crecer es a través de los grupos pequeños celulares, en el cual se reúnen semanalmente y se trabaja con gente necesitada de Dios. Cuando hay células,
hay multiplicación. Las células se multiplican. Y una de las estrategias es trabajar en célula, en redes. Decía en la primera clase que debemos ser pescadores de hombres. Y por lo demás que cuesta a veces llenar las redes, poder ir en busca del necesitado. Primera de Corintios capítulo 12, el 7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, el Espíritu Santo se nos fue dado para la condición de servir a Dios. Y cada uno tiene un don diferente que deben ser puestos en práctica y deben ser usados para el crecimiento de la obra de Dios. También Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice de la siguiente manera, vamos a leer, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que somos poseedores de dones. Los dones son regalos divinos, en el cual fueron otorgados para la edificación de la congregación. Y a veces vemos que en las congregaciones hay pleitos, se genera discordia entre hermanos, a ver quién hace mejor las cosas. Pero dice que somos un equipo que debemos trabajar en unidad. Usted imagínese si a veces queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, los errores que se cometerían. Y la verdad que a veces no alcanzan las manos para trabajar para Dios. Otro elemento importante es recursos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 20, 35, en el cual se nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Claro está la palabra de Dios en lo que está diciendo. Es decir, la iglesia debe ser no un club social, como dijimos en la clase pasada, sino un centro de atención al alma y al necesitado. Y si no se puede ayudar, como a veces institución, de agarrar y conseguir recursos. Me acuerdo en una experiencia personal que he tenido en el año 2018, en el cual fui al campo misionero a servir a Dios. Estuve allí por 8 meses y fui sin nada. Y si usted me dice, ¿cómo te moviste? Y me moví por fe. Y siempre Dios soltaba los recursos del cielo. Y jamás he dicho, Dios no me ha ayudado. Aún en estos tiempos puedo decir que Dios, cuando uno clama a Él, los recursos son otorgados. Y si tenemos, debemos ayudar. Después vemos otro versículo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Aquí no habla de una palabra clave: utilidad, poner a Dios primero, entender lo que hacemos. Y vamos a entender el principio de crecimiento cuando pongamos a Dios primero en nuestra vida. En la iglesia debe ser un centro de multiplicación. Siempre digo, la matemática de Dios no es 1 más 1, 2, sino es 1 más 1, 4, porque allí se nos habla de liderazgo, de crecimiento, de multiplicación. Vamos a ver algunas funciones de una iglesia saludable: proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Hoy me voy a centrar sobre todas las cosas en el libro de Hechos, por el motivo de que ya a partir de la clase que viene vamos a ver un poco la historia de la iglesia cristiana. Vamos a tener 2 o 3 clases viendo cómo nace el movimiento apostólico, de los apóstoles, de dónde nacen los apóstoles, cómo creció la iglesia a través de ellos, cómo nace la iglesia a través de ellos. Un versículo que vamos a compartir es Hechos capítulo 2, 47. Perdón, 4 al 7 vamos a leer, porque no tienen 47. ¿Alguien lo tiene? Yo lo estoy buscando en mi Biblia porque en la Biblia del celular no me lo permite buscar. No sé si estoy bien en el versículo. Sí, estamos bien. Hasta Hechos 2, 47. Dice así: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí no habla de la primera iglesia que nace después del Pentecostés, en el cual dice que ellos rindieron incondicionalmente la vida a Dios, como muchos misioneros hoy en día la hacen, entregan todo por amor a Dios, y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno camina en los principios del reino y está bien direccionado, va a crecer, va a ir en aumento, porque el aumento lo da Dios. Hechos capítulo 2, 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ellos vivían en comunión. Comunión, la palabra comunión significa unidad, significa un grupo. Jesús estableció 2 apóstoles y ninguno iba solo, sino que todos iban acompañados. ¿Hola? ¿Cómo andas? Sí, yo estoy esperando, te digo la verdad, para comentar. Estoy esperando ya, para que usted pase cerrando. Y creo que para esta semana, el sábado, o mejor la otra semana. Pero yo que la tengo te paso algo.
Hasta luego. Hola. Bueno, continuemos. ¿Se escucha bien? No, hola, sí, te estamos escuchando normal. Amén. Hechos capítulo 2, 42. Sí, sí que se escucha, ¿eh? Dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este lo habíamos compartido ya. Tener comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto significa que la iglesia debe trabajar en conjunto. También vamos a leer entero. No, entero no, porque si no se me va mucho el tiempo. Hechos 2, 45 al 46. En el cual dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ahí no habla de un espíritu de servicio. Hay varios versículos que ustedes van a encontrar dentro del PDF. Entonces, para concluir, hoy fue una clase tipo taller. Después ya en la próxima va a ser más profunda la clase. Proclamación en función de una iglesia saludable debe tener, para que la iglesia sea sana, proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Y vemos que todos estos verbos no hacen mención a la primera iglesia de Jesucristo, formada por los primeros discípulos. Hoy la verdad que quise dar una clase muy superficial, ya para la próxima semana comenzar con historia de la iglesia, que luego voy a hablar, Pastor Simón, en privado con usted, porque faltó este año dar alguna enseñanza y bueno, tenemos que coordinar eso también, a ver cómo vamos a hacer. Dime, más te escucho. Yo le envío por privado, porque bueno, este año faltó dar algunas materias. Después usted dígame cómo quiere tomar esas materias, así nos ponemos de acuerdo. Las clases terminan el 7 de diciembre. Y creo que una materia más vamos a llegar a dar este año. Después nos ponemos de acuerdo